Imagina esto, eres el rey de una nación poderosa, el primer líder que tu pueblo ha tenido. Te eligen, te aclaman, todos esperan que seas la guía y la protección que los lleve a la grandeza. Pero, ¿qué pasa cuando las decisiones que tomas empiezan a salir mal? Cuando tu confianza se convierte en miedo, y ese miedo te lleva a cometer errores que cambian todo. Esta es la historia de Saúl, el primer rey de Israel, y de cómo su vida se transformó en una batalla interna que nunca pensó tener que enfrentar. Saúl fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, con una misión clara: liderar al pueblo, protegerlo y seguir las instrucciones divinas. Al principio, las cosas marchaban bien. Saúl era fuerte, valiente y tenía la autoridad para unir a las tribus bajo su mando. Sin embargo, la verdadera prueba no estaba en las batallas que peleaba en el campo, sino en las decisiones que tomaba cuando nadie más lo veía. Un par de decisiones erróneas bastaron para cambiar por completo el destino de Saúl. Hasta entonces, había sido el rey elegido, ungido por Dios a través del profeta Samuel, y parecía tener todo lo necesario para liderar a Israel con éxito. Sin embargo, en momentos críticos, Saúl cometió el error de desobedecer órdenes directas de Dios. No fue un simple error estratégico en el campo de batalla, fue una muestra de que estaba confiando más en su propio juicio que en las instrucciones divinas que se le habían dado. Para él, podían haber sido decisiones menores, quizás insignificantes en su momento, pero para Dios, estas acciones reflejaban algo mucho más profundo, un corazón que ya no estaba alineado con la voluntad divina. La primera gran desobediencia de Saúl ocurrió durante una guerra con los filisteos. El ejército de Israel estaba reunido en Gilgal, pero los soldados comenzaban a dispersarse, llenos de miedo por la amenaza inminente del enemigo. Samuel había dado instrucciones claras a Saúl: debía esperar 7 días a que él llegara para ofrecer sacrificios a Dios antes de que comenzaran la batalla. Pero cuando los días pasaron y Samuel aún no aparecía, la ansiedad se apoderó de Saúl. Viendo que sus soldados empezaban a desertar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. En lugar de esperar a Samuel, él mismo ofreció el sacrificio, algo que solo los sacerdotes debían hacer. Al hacerlo, Saúl demostró que confiaba más en su propia estrategia que en las instrucciones que Dios había dado, y este acto de impaciencia fue el primer indicio de que el reinado de Saúl no duraría. El segundo y más grave acto de desobediencia tuvo lugar cuando Dios le ordenó atacar a los amalecitas. Era una misión clara: destruir por completo a la nación de Amalec, incluyendo a todos sus habitantes y su ganado. Sin embargo, después de la victoria, Saúl decidió hacer lo que creía mejor en lugar de lo que Dios había ordenado. Perdonó la vida del rey enemigo y permitió que sus soldados se quedaran con el mejor ganado. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que había guardado el ganado para ofrecer sacrificios a Dios, pero la respuesta de Samuel fue contundente: la obediencia es más importante que cualquier sacrificio. Saúl había demostrado, una vez más, que no estaba dispuesto a seguir las instrucciones divinas al pie de la letra, y como resultado, Dios decidió que el reino pasaría a otro. Estos 2 episodios reflejan claramente la razón por la que el reinado de Saúl fue condenado. No se trataba solo de errores estratégicos, fueron actos de desobediencia deliberada que mostraban una falta de fe y reverencia hacia Dios. En ambos casos, Saúl optó por tomar decisiones basadas en el miedo y en su propio razonamiento, en lugar de confiar en el plan divino. En el primer caso, mostró impaciencia y ansiedad, y en el segundo, justificó su desobediencia bajo la apariencia de un sacrificio, pero su intención era mantener control y agradar a la gente más que obedecer a Dios. Cada decisión de Saúl tuvo consecuencias, no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Dios había sido claro en que quería un rey que fuera un reflejo de su voluntad, y la desobediencia de Saúl demostró que no era ese rey. El favor de Dios se apartó de él, y así comenzó a cumplirse el destino que Samuel había declarado: el reino sería quitado de sus manos y dado a alguien más digno. Estas desobediencias fueron el principio del fin para Saúl. No se trataba solo de fallos tácticos, era un problema de conexión espiritual, de confianza y obediencia. Cada vez que ignoraba las instrucciones de Dios, el vínculo que lo sostenía se debilitaba, hasta que finalmente el favor divino comenzó a alejarse de él.
Esta pérdida no fue inmediata ni evidente al principio, pero sus efectos fueron devastadores. Lentamente, un espíritu malo comenzó a acosarlo, como una sombra oscura que lo perseguía día y noche. Este no era un enemigo que se pudiera vencer con espadas o ejércitos, era una presencia inquietante que invadía su mente y corazón, llenándolo de ansiedad, ira y desesperación. Saúl, que una vez había sido fuerte y decidido, ahora se encontraba atrapado en una tormenta emocional de la que no podía escapar. Era como si hubiera caído en un pozo oscuro sin fondo, y cada intento de salir solo lo hundía más. Sus pensamientos se volvían caóticos, sus emociones incontrolables. Ya no era solo el rey de Israel, era un hombre en guerra consigo mismo, peleando contra algo que no podía ver, ni entender, ni controlar. Y aunque intentaba mantener la compostura frente a su corte, la verdad era evidente para todos los que lo rodeaban, algo no estaba bien. La gente comenzó a murmurar, a preguntarse qué le estaba pasando al rey. Sus consejeros más cercanos notaron que la chispa en sus ojos se había apagado, reemplazada por una expresión de angustia constante. Lo que antes era una presencia majestuosa y dominante, se había transformado en una figura que inspiraba más lástima que respeto. Los días de gloria de Saúl parecían haber quedado atrás, y lo que quedaba ahora era un hombre acosado por sus propios demonios, luchando por mantener el control mientras todo a su alrededor se desmoronaba lentamente. La situación era crítica. Saúl necesitaba ayuda, pero no cualquier tipo de ayuda, lo que él requería era algo que pudiera calmar su alma, liberar su mente de la oscuridad que la envolvía y devolverle, aunque fuera por momentos, la paz que tanto ansiaba. Sus consejeros sabían que no podían continuar así. Si el rey seguía hundiéndose en ese abismo, todo el reino corría el riesgo de colapsar. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la solución debía ir más allá de la lógica, debía ser algo que tocara el alma misma de Saúl. Así que comenzaron a buscar algo que pudiera darle alivio. ¿Pero qué podía ser lo suficientemente poderoso para calmar la tormenta en el corazón del rey? Fue en medio de esta búsqueda desesperada que alguien sugirió una idea: música. Una melodía suave, armoniosa, que pudiera penetrar en las profundidades del alma y traerle paz a Saúl. Esta simple idea abriría el camino a un encuentro que cambiaría la historia para siempre, y así fue como el nombre de David empezó a surgir en las conversaciones del palacio. Y aquí es donde la historia de Saúl, el rey atormentado, se cruza con la de un humilde pastor cuyo destino estaba por revelarse de una manera extraordinaria. En medio de la oscuridad que rodeaba a Saúl, la historia nos lleva a un lugar muy diferente, los tranquilos campos de Belén. Allí vivía un joven pastor llamado David, el hijo menor de Jesé. Para muchos, David era solo eso, el más joven de sus hermanos, alguien que pasaba sus días cuidando ovejas. Pero lo que nadie imaginaba en ese momento era que este joven, aparentemente insignificante, tenía un llamado que cambiaría el destino de toda una nación. David era un muchacho que había crecido rodeado por la naturaleza, en contacto constante con la creación. Su vida transcurría entre las colinas, cuidando de su rebaño y enfrentando peligros que pondrían a prueba el coraje de cualquiera. Desde muy joven, tuvo que aprender a defender a sus ovejas de leones y osos que acechaban en la oscuridad de la noche. Pero no solo era valiente, David también era un alma sensible, conectada profundamente con Dios. Y era en esos momentos de soledad en el campo que encontró una forma especial de expresar esa conexión, a través de la música. Desde niño, David había aprendido a tocar el arpa, un instrumento que, para él, no era solo un pasatiempo, sino un medio para expresar sus oraciones y alabanzas. Sus dedos tocaban las cuerdas con una delicadeza que transformaba las melodías en algo mágico, casi celestial. Las canciones que componía eran suaves, llenas de amor y reverencia, y tenían el poder de calmar cualquier corazón inquieto. ¿Quién hubiera pensado que esas melodías, creadas bajo el cielo abierto y cantadas entre ovejas, se escucharían algún día en los pasillos de un palacio real? Un día, mientras David estaba en el campo, algo inesperado sucedió. El profeta Samuel, el mismo que había ungido a Saúl como rey años atrás, llegó a la casa de Jesé, buscando al elegido de Dios. Samuel sabía que Dios había decidido apartar a Saúl y preparar a un nuevo rey, alguien que guiaría a Israel con un corazón obediente.
Pero para sorpresa de todos, no fue ninguno de los hermanos mayores de David quien fue escogido. Dios no miraba la estatura, la fuerza ni el linaje. Dios miraba el corazón. Y así, frente a sus hermanos y su padre, David fue ungido en secreto como el futuro rey de Israel. Para el mundo, nada cambió ese día. David volvió a cuidar sus ovejas, a componer sus canciones, a vivir su vida sencilla. Pero algo profundo había sido depositado en su corazón, una promesa. Y aunque aún no era el momento de tomar el trono, Dios estaba preparando a David de maneras que nadie más podía ver. Esa preparación incluía no solo las batallas que enfrentaría con valentía, sino también la sensibilidad para conectarse con el Espíritu. Una sensibilidad que sería clave para ayudar a alguien que lo necesitaba desesperadamente. La fama de David como músico comenzó a extenderse, aunque él ni siquiera lo sabía. Sus canciones tenían algo especial, un poder que tocaba el alma de las personas. Fue entonces cuando alguien en la corte de Saúl, recordando que el rey necesitaba alivio para su tormento, sugirió traer a ese joven pastor que había sido conocido por su habilidad con el arpa. Nadie sabía que la elección de David era más que una coincidencia, era parte de un plan divino que estaba por desarrollarse. Así, un mensajero fue enviado a Belén para buscar a David. Al recibir la invitación, David probablemente se sintió sorprendido y, tal vez, un poco nervioso. ¿Por qué un simple pastor había sido llamado al palacio? Pero sin dudarlo, aceptó la oportunidad. Lo que él no sabía era que este llamado no era solo para tocar música. Este era el primer paso hacia el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho, ser un líder, alguien que guiaría con compasión y valor. Al principio, mi relación con Saúl fue cercana. Cada vez que el rey sentía que la desesperación lo rodeaba, yo estaba allí con mi arpa, listo para tocar y traer un poco de paz a su alma atormentada. Me veía como alguien que le daba alivio, como un joven fiel que no solo tocaba para él, sino que también lo servía en el campo de batalla como su escudero. Durante un tiempo, parecía que esta dinámica era suficiente para mantener la calma en el reino. Pero lo que nadie podía prever era cómo la historia daría un giro inesperado, y cómo el corazón del rey cambiaría de manera tan drástica hacia mí. Todo comenzó después de uno de los eventos más famosos de mi vida, la batalla contra Goliat. El ejército filisteo amenazaba a Israel, y durante días, el gigante Goliat desafiaba a nuestras tropas, lanzando provocaciones. Nadie se atrevía a enfrentarlo, no había guerrero que tuviera el valor de aceptar ese reto. Pero cuando escuché sus palabras, no pude quedarme callado. Sentí que no era solo un desafío a nuestro ejército, sino una afrenta a nuestra dignidad como nación, y sabía que debía hacer algo al respecto. Con solo una honda y 5 piedras, me presenté ante Goliat. No tenía miedo, porque confiaba plenamente en que no estaba solo en esa lucha. Todos sabemos cómo terminó esa historia, una sola piedra, lanzada con precisión, y el gigante cayó. Fue una victoria que resonó en todo Israel, y de la noche a la mañana, me convertí en un héroe. El pueblo cantaba canciones en mi honor, celebraban mi valentía y me aclamaban como si ya fuera un líder. Pero ese mismo triunfo que trajo alegría a Israel también plantó una semilla de oscuridad en el corazón de Saúl. Al principio, Saúl me mostró agradecimiento. Me felicitó, y por un momento pensé que mi vida seguiría como antes, sirviendo fielmente a mi rey y tocando el arpa para él cuando lo necesitara. Pero mientras el pueblo cantaba, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, envidia. Lo que antes era una mirada de aprecio y gratitud, se había transformado en desconfianza, y cada vez que me miraba, podía sentir su resentimiento crecer. La envidia de Saúl se convirtió en una obsesión peligrosa. La primera vez que intentó hacerme daño fue inesperada y violenta. Yo estaba en el palacio, haciendo lo que siempre había hecho, tocar el arpa para calmar sus tormentos. Sin previo aviso, vi cómo Saúl tomaba una lanza y la lanzaba directamente hacia mí, intentando atraparme contra la pared. «Voy a clavarlo en la pared», dijo Saúl en un arrebato de furia. Afortunadamente, logré esquivar el ataque y escapar, pero ese fue el momento en que entendí que las cosas habían cambiado para siempre. Saúl no era el mismo, y yo ya no estaba seguro en su presencia.
Aunque intenté seguir sirviendo, sabiendo que mi lugar era ayudar, ese primer ataque fue solo el comienzo. Saúl intentó deshacerse de mí no una, sino varias veces. A medida que su envidia crecía, sus intentos se volvían más calculados. En otro momento, cuando me ofreció la mano de su hija Michal en matrimonio, vi que detrás de ese gesto aparentemente generoso había un plan oculto. Saúl pensó que si yo me casaba con Michal, estaría más cerca de él, y eso le daría más oportunidades para lograr sus planes. Saúl incluso pidió una dote inusual, que demostrara mi valentía enfrentando a los filisteos, esperando que en ese intento yo cayera. Pero, una vez más, logré completar el desafío, trayendo el doble de lo que se me pidió. Michal se convirtió en mi esposa, pero su amor por mí solo incrementó la frustración de Saúl. La hostilidad se intensificó al punto en que Saúl le ordenó a su propio hijo, Jonatán, que me traicionara. Pero Jonatán, quien se había convertido en mi amigo cercano y confidente, no podía hacerme daño. En una conversación privada, Jonatán me dijo, mi padre Saúl procura matarte. Por lo tanto, ten cuidado mañana y quédate escondido en un lugar seguro. Yo hablaré con mi padre acerca de ti y veré qué pasa, y te lo haré saber. Jonatán, consciente de la injusticia de los celos de su padre, arriesgó su propia seguridad para advertirme y me ayudó a escapar de las redes de Saúl en más de una ocasión. Su lealtad y amistad fueron una bendición en un momento de confusión y peligro constante. Pero Saúl no se detuvo ahí. En otro momento, envió a sus hombres a mi casa en medio de la noche para atraparme mientras descansaba. Afortunadamente, Michal descubrió el plan y me ayudó a escapar, bajándome por una ventana y engañando a los enviados de Saúl para que pensaran que aún estaba allí. Fue una huida apresurada, pero no tenía otra opción. Sabía que si me quedaba, el riesgo sería mayor. Hubo un momento particularmente tenso cuando me encontraba escondido en las montañas y cuevas, huyendo de sus constantes persecuciones. Saúl movilizó a su ejército para buscarme, como si su única misión fuera encontrarme. Un día, mientras estaba escondido en una cueva, Saúl entró sin saber que yo estaba allí, tan cerca que podría haberlo enfrentado fácilmente. Pero en lugar de tomar esa oportunidad para confrontarlo, opté por mostrar misericordia. Corté un pequeño trozo de su manto y, más tarde, cuando tuve la oportunidad, le dije, hoy viste con tus propios ojos que Jehová te puso en mis manos en la cueva, pero te perdoné. Dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. La relación entre Saúl y yo se volvió cada vez más complicada. Había días en los que, después de sus intentos, volvía a llamarme para tocar el arpa, como si nada hubiera pasado. Y yo iba, porque sentía que aún podía ayudarlo, que aún había algo de bondad en su corazón que la oscuridad no había logrado borrar. Era como una batalla silenciosa entre el amor y la envidia, la paz y la tormenta. Pero en el fondo, sabía que esta lucha interna en Saúl solo estaba empezando, y que las cosas empeorarían antes de mejorar. Así que continué, con la música como mi única arma y la esperanza como mi guía. Sabía que mi tiempo en el palacio estaba contado, que pronto tendría que tomar decisiones difíciles que afectarían no solo mi vida, sino el destino de Israel. Pero hasta ese momento, seguía tocando, esperando que, de alguna manera, la paz que traía mi música pudiera calmar la tormenta que se desataba en el corazón del rey. Sin embargo, a medida que Saúl se hundía más en sus celos y obsesión, se hizo evidente que nuestro conflicto no era solo entre dos personas, era una señal de algo más grande. Por mi parte, tuve que aceptar que no siempre se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado, y que a veces, la única opción es tomar distancia para protegerse. Finalmente, la historia tomó un giro definitivo. Saúl continuó persiguiéndome, pero yo también tenía aliados que creían en mi causa. Al final, tuve que dejar atrás el palacio, sabiendo que mi destino me llevaría a un lugar inesperado. Y aunque mis caminos me alejaron de Saúl, siempre elegí la misericordia. La historia entre Saúl y yo fue, en muchos sentidos, una tragedia, un rey que perdió su paz y un joven que siguió fiel a sus principios. Pero de esa tragedia surgieron lecciones sobre el perdón, la paciencia y la esperanza, enseñanzas que me prepararían para el camino que aún tenía por delante. Te invitamos a unirte a nosotros en la Palabra en Movimiento, donde exploraremos estas historias y lecciones de manera profunda y significativa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos.